Hola, ¿cómo están? Vamos a cerrar esta etapa de observar, analizar y comprender la obra de Giovanni Fattori, uno de los pintores integrantes del grupo di Macchiaioli, son los manchistas, que a mi modo de ver es casi como un antecedente de lo que luego va a ser el impresionismo en Francia. Vamos a continuar viendo un poco la época en que se desarrolla esta última etapa de la vida de Fattori y asistimos que para 1885 el rey Alfonso XII fallece y le va a suceder su hijo Alfonso XIII, que había nacido prácticamente el año del fallecimiento de su padre. Debemos considerar que cuando Alfonso XII fallece, su esposa estaba encinta y va a dar a luz al futuro rey Alfonso XIII pocos meses después, en pleno luto por la muerte de su Alteza Real. A Alfonso XII le faltaban apenas 3 días para cumplir 28 años. O sea, prácticamente muere en su 28º aniversario de llegar a este mundo. La causa fue la tuberculosis, una enfermedad que tenía su padecimiento desde hacía varios años atrás, pero se había mantenido totalmente en secreto para evitar los problemas que justamente acarrean siempre la salud de los jefes de Estado. España queda conmovida realmente por esta luctuosa noticia y sobre todo la idea de que se podía regresar a esas épocas de zozobra que habían precedido al ascenso al trono de Alfonso XII, con el estrenamiento de Isabel II, la instauración de una república y varios gobiernos provisorios, entre ellos el reinado de una dinastía extranjera, como eran los Saboya, encarnado con la figura de Amadeo. También en ese tiempo anterior al breve reinado de Alfonso XII, se había asistido a insurrecciones internas y también a las insurrecciones que se dieron en una de las últimas colonias que tenía España en esa época, que era la isla de Cuba. Alfonso XII, con su reinado, parecía que iba a dejar atrás todas estas zozobras institucionales y que iba a comenzar una época más tranquila y más consolidada en cuanto a las instituciones. A su fallecimiento deja una reina viuda embarazada de 3 meses y, como había comentado anteriormente, al poco tiempo va a nacer Alfonso XIII. El reinado de Alfonso XIII obviamente no es inmediato porque era un bebé. eh, Va a tener la regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, y cuando ese 17 de mayo de 1886 nace Alfonso XIII, ya desde ese mismo momento va a ser rey, aunque obviamente su madre debía ser la regente para dirigir los destinos de la monarquía española. Pero con Alfonso XIII se va a cerrar el periodo que se dio en llamar de restauración borbónica. Por otro lado, en pocos años después, el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, que se la conoce con ese nombre, aunque el verdadero fue sobre la situación de los obreros. O sea, un título que obviamente estaba en latín,
pero que lo omito por razón de no conocer la lectura y, por supuesto, la pronunciación del latín en que estaba escrita esta encíclica. En este caso, el Papa va a hacer un llamado a los integrantes de la Iglesia, alertando sobre la situación de los trabajadores. Esta encíclica fue como una carta abierta a los obispos y catedráticos que versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras. Es importante recalcar que el León XIII va a ser el primer pontífice que habla expresamente de la condición de aquellos que estaban trabajando bajo un sistema que se había inaugurado con la Revolución Industrial allá en las Islas Británicas alrededor de 1750. La Rerum Novarum exponía el pensamiento del pontífice tanto en que apoyaba el derecho de los trabajadores para unirse en sindicatos, pero también eh, ponía énfasis en apoyar a la propiedad privada. A su vez, León XIII propuso la discusión de relaciones entre los estamentos gubernativos, empresarial, trabajador y la misma Iglesia para llegar a una organización social y económica que debía ser diversa a aquella que se había instalado en la época post-revolución industrial. En caso de Italia, también con el fallecimiento de Víctor Manuel II, nos encontraremos con el ascenso al trono de su hijo Humberto de Saboya. El 9 de enero de 1878, tras la muerte de Víctor Manuel II, su padre, Humberto de Saboya se convierte en rey de Italia. Uno de sus propósitos era afianzar su imagen como monarca soberano sobre todos los súbditos, por lo que declinó ser llamado Humberto IV, como correspondía, por ser sucesor de la casa reinante del Piamonte, Cerdeña. Y por la misma razón, sepultó a su padre en el Panteón Romano en lugar de la Basílica de Superga, sitio habitual para la dinastía Saboya. Aquí podemos ver cómo la mirada estadista de estos gobernantes tratan de llegar a la unificación de Italia, no solamente por un solo régimen político, sino también por acciones que deliberadamente imponen la presencia real sobre toda la península. Si bien en su reinado eh, el rey Humberto de Saboya se sumó a la idea de la expansión imperialista, que fue muy evidente cuando se respaldaron eh, los repartos de tierra, sobre todo en África. Así Italia tardíamente ingresó al colonialismo y tuvo mínimos resultados respecto a las otras potencias europeas que ya tenían consolidados imperios de ultramar. También le tocó lidiar a Humberto de Saboya con las finanzas italianas, muy poco prósperas para estos impulsos coloniales, y se logró, a duras penas, consolidar la presencia italiana en los territorios africanos de Eritrea y Somalia. El 29 de julio de 1900, Humberto I es asesinado por un anarquista, Gaetano Bresci, en Monza, con una venganza para las personas que habían muerto durante la masacre en Milán. Una masacre que es como una especie de insurrección, o de represión, mejor dicho, a la insurrección, que fue comandada por el general Fiorenzo Bebas Beccaris, quien reprimió la revuelta de mayo de 1898.
Bresci fue condenado a cadena perpetua y pocos meses después perdió la vida por causas no aclaradas. Algunos comentan que puede ser por causa propia o bien por manos de agentes del servicio penitenciario. Pero no todas siempre son noticias trágicas en Italia. Para 1899 ya había comenzado una época de el despegue del momento industrial en toda Europa y es cuando, finalizado este periodo en donde se había impulsado a los países que pasaban del absolutismo monárquico a sistemas constitucionales y repúblicas y se impulsó la industrialización, en Italia se funda la fábrica italiana de automóviles, la muy famosa y extendida en todo el mundo Fiat. La Fiat fue encabezada por Giovanni Agnelli, quien logró con la unión de personalidades destacadas de la ingeniería, emprendedores, aristócratas, poner las bases de una empresa netamente italiana. El fin era competir por salir de la tasa fabril de Alemania respecto a Alemania y Francia, y para 1902 se avanzó en la diversificación de la compañía Fiat, logrando ingresar al mercado americano. Cerrando este breve contexto entre el pintor italiano Giovanni Fattori y la época histórica en que desarrolló su arte, vale detenerse en considerarlo como uno de los protagonistas de la pintura italiana en paralelo con el impresionismo francés. Siempre me resulta muy interesante lograr un balance entre época y pintor, análisis o referencia de una época y una referencia pictórica o referencia artística de quien estamos tratando de difundir en su obra. Giovanni Fattori tuvo calificaciones muy duras en su vida artística. Se lo tildó tanto de revolucionario como también de un pintor ridículo. Pero lo cierto es que la influencia de Fattori se mantuvo en épocas posteriores. Vamos a destacar esa coloratura blanda, esa coloratura de tonos pasteles, de tonos ocres, siempre trabajando con una idea de mayor impulso a las artes que el academicismo, tratando de tomar desde la propia realidad los motivos que inspiraran su arte. Y es por eso que vamos a encontrar que gran parte de su obra se va a referir tanto a los sectores burgueses italianos que habían accedido a una mejora económica y que, siguiendo la moda imperante en ese tiempo, deseaban ser retratados, eh, y Fattori asume esta posibilidad, logrando retratos realmente magníficos, principalmente de señoras burguesas que nos muestran la habilidad del pintor para producir en la figura humana una calidad de serenidad y de honestidad en cuanto al personaje que me viene a la mente recordar aquello que fue muy propio del Imperio Romano, cuando los retratos trataban de representar las características de la persona en cuanto a su forma de ser, su carácter, más que a sus rasgos físicos o fisonómicos. Y también vamos a recordar que Fattori es uno de los pintores que apela a ese mar
a esa costa del mar, a ese movimiento que siempre está presente cuando hay estas grandes extensiones de agua, ese movimiento que produce vientos que pueden ser, como vemos en la pintura inferior, factor clave para moldear la vegetación en casi como unas esculturas naturales que Fattori retrata con mucho realismo y también un vigor plástico que va a continuar siendo referente en nuestros tiempos. Su acción artística es de una significación superadora de las condiciones académicas que marcaron los siglos XVIII y XIX y de su pintura eh, inspirada en los tipos humanos más limitados en cuanto a sus aspiraciones, sea económicas como sociales, como eran los contadini o los labriegos o los pastores. También podemos llegar a aquellos que habían ascendido social y económicamente, como estos personajes de la burguesía livornesa y que Fattori eh, coloca en una posición prácticamente de valor extremo al pasar de un arte académico a un arte totalmente liberador. Épocas muy cruentas, épocas en donde la violencia era el pan cotidiano, en donde las hambrunas se reproducían, sea por falta de alimentos, porque las cosechas se perdían por las guerras o no se podía sembrar a causa de la ocupación de los enemigos, épocas en que se pretendía lograr un equilibrio entre población y recursos en toda la Europa, van marcando estas condiciones para que el arte también quede involucrado en esta realidad social, económica y política tan eh, particular que fue el siglo XIX. El siglo XIX es un preanuncio de lo extremadamente intenso en muchos aspectos que fue el siglo XX. Y así como los pintores se fueron adaptando para producir un arte que supere determinismos, estatismos o aquello del buen gusto, de acuerdo, reglado, el buen gusto determinado. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a entrar en una cierta libertad de los pintores y también de las sociedades. Vamos a ir viendo en otra serie de pintores cómo nos vamos a ir aproximando al siglo XX, en donde, a mi modo de ver, hasta la primera eh, mitad del siglo XX hay una sociedad, hay un mundo global, y luego de la Segunda Guerra Mundial se producirá una dispersión en cuanto a esos factores que desencadenaron ambos sucesos por demás de luctuosos. Y vamos a ver cómo prácticamente en una fragmentación, casi como un mosaico bizantino, se van a armar las piezas a finales del siglo XX para producir otros panoramas artísticos que todavía hoy siguen vigentes en la mayoría de los productores de contenidos artísticos. Les agradezco profundamente que hayan llegado hasta aquí con esta serie de eh, ilustraciones sobre la vida y la época en que transcurrió Giovanni Fattori, tanto su arte como su propia vida. Y si bien no nos detenemos en exhaustivos análisis de biografía, análisis de época, análisis de obra, sí les quiero presentar las herramientas básicas como para que
cada uno de los que se aproxime a estos videos tenga una base para poder ampliar, enriquecer y favorecer en su propia construcción de identidad. Les agradezco profundamente este recorrido que hemos hecho con este pintor y solo me queda saludarlos con un gran entusiasmo por esta serie de videos que he podido transmitir como si fueran mis antiguas clases y solicitándoles el favor, la gracia, la alegría de una suscripción, un like y un comentario para poder yo tener también una devolución como se las solicitaba a mis antiguos alumnos. Gracias desde ya y nos vemos en la próxima.